Bueno, voy a compartir con ustedes la presentación que estábamos revisando. Estábamos viendo un poquito la parte de lo que son los organigramas. Entonces, ¿me indican si pueden ver la presentación, por favor? Sí, Sí se sí la puede ver. veo. Perfecto. Bueno, la sesión anterior nos quedamos revisando lo que eran los organigramas. Estuvimos viendo algunos ejemplos. Utilizamos el de la Secretaría de Educación de Veracruz como ejemplo para ver para qué íbamos a utilizar y para qué nos iban a servir los organigramas. Como podemos ver en la diapositiva, este, bueno, pues nos menciona que todas las organizaciones, independientemente de su naturaleza o campo de trabajo, requieren un marco de actuación para funcionar. Ese marco está constituido por la estructura orgánica, que es la división ordenada y sistemática de sus unidades de trabajo, de acuerdo con el objeto de su creación. La representación gráfica de esta es la que nosotros vamos a conocer como organigrama. Y bueno, la semana pasada estuvimos viendo un poquito de su utilización y el porqué de su elaboración en las instituciones de educación principalmente, ya que nos sirven como un método más sencillo para expresar la estructura, jerarquía e interrelación de los órganos que la componen en términos concretos y accesibles. Vimos también las partes de los criterios fundamentales para su preparación. Y bueno, aquí tenemos que son cinco. En la primera diapositiva tenemos la primera parte, que es la de los criterios fundamentales para su preparación. Nos menciona que es la precisión, que es en el organigrama deben definirse con exactitud todas las unidades administrativas y sus interrelaciones. Vemos que debe ser sencillo o muy simple para que se comprenda fácilmente y por ello se recomienda no complicarlo con trazos innecesarios o una nomenclatura compleja o poco clara. Vimos que también deben ser uniformes para facilitar su interpretación. Conviene homogeneizar las líneas y figuras que se utilicen en su diseño. Si recuerdan en la sesión anterior, podíamos distinguir, en el caso del ejemplo que utilizamos de la Secretaría de Educación, las jerarquías, a su vez, si bien estaban inmersas algunas coordinaciones o algunos puestos como personal de staff, que son más que nada de apoyo hacia los despachos, digámoslo así, de las figuras que intervienen. Bueno, era una forma simple y sencilla de poder identificarlos haciendo un trazo horizontal en lugar de vertical, por ejemplo. También nos menciona la parte de la presentación del organigrama, que nos dice que su funcionalidad depende en gran medida de su formato y estructura. Por ello, en su preparación deben considerarse criterios técnicos y de servicio en función con su objetivo. Y la vigencia. Para conservar su vigencia, el organigrama debe mantenerse actualizado. Al elaborarlo, es recomendable que al margen inferior derecho del gráfico se anote el nombre de la unidad responsable de prepararlo y la fecha de su autorización o actualización. En el ejemplo que poníamos la vez anterior, que también, bueno, que era básicamente el de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, veíamos como en la parte inferior izquierda justamente cumplía con esta característica o este criterio de la vigencia. Actualmente el organigrama, como no lo notamos, no pudimos encontrar uno más actualizado, ya que fue un ejercicio que hicimos en tiempo real. Y el que está publicado, bueno, todavía data del 2018, pero más o menos la estructura organizacional no ha cambiado. Probablemente los titulares de las direcciones, coordinaciones, etcétera, obviamente pudo haber existido gran modificación, pero el resto de la estructura sigue siendo similar. Y bueno, vamos a continuar digamos, ya entrando en el tema nuevo o en un nuevo tema para el día
para esta sesión, ya una vez que concluimos con lo que nos quedamos la semana pasada. Pues bueno, sabemos que dentro del proceso administrativo, que es lo que hemos estado viendo actualmente, traído o importado a la educación, ya que, bueno, si bien la administración se encuentra dentro de la rama de las ciencias administrativas y sociales como tal, cuando se importó a la educación, nos hemos dado cuenta o hemos descubierto que muchas de las actividades que se desarrollan dentro de la administración, nosotros como parte de un centro de trabajo ya las realizábamos o las realizamos en en nuestra vida cotidiana, en la cotidianeidad de nuestro día a día, en las funciones que realizamos dentro del centro educativo. Uno de los hashlights que les pude, que vamos a mencionar ahorita es únicamente como mero contexto del proceso administrativo que ya hemos estado observando como parte de la gestión organizacional o como parte fundamental de del desarrollo organizacional de una empresa. Entonces, bueno, vemos que está el proceso administrativo. Sabemos que se define como una consecución de fases o etapas a través de las cuales se lleva a cabo la práctica administrativa. En ese proceso administrativo se encuentran asuntos relacionados con la organización, dirección y control para ser resueltos. Se debe contar con una planeación, un estudio previo y tener los objetivos claros con el fin de hacer el proceso lo más fluido posible. Ya habíamos también comentado que no necesariamente debemos de seguir un mismo proceso para todas las actividades dentro de la gestión educativa, pero si bien podemos apegarnos a digamos, a este método o marco científico en el cual las ciencias administrativas se basan y que son de utilidad para nosotros el llevarlas a cabo dentro de nuestros centros de trabajo. Se define como, tiene como principal objetivo sistematizar el conocimiento y generar una estructura de eficiencia que estimule la innovación y el progreso, y refiere a un conjunto de actividades independientes llevadas a la práctica por el administrador de una organización para desarrollar las funciones de planificar, organizar, dirigir y controlar, que es lo que mencionábamos actualmente. Entonces, bien, continuamos. Vamos a continuar. Déjenme encuentro aquí está. Veíamos lo que eran los organigramas para que no son útiles y demás dentro de de la institución. Entonces, bueno, ahorita vamos a iniciar con la parte de la comunicación organizacional. Nos menciona que la comunicación organizacional y la comunicación organizacional se define como los canales y formas de comunicación que se producen dentro de las organizaciones. Incluye tanto la comunicación interior de la organización como la comunicación hacia el público externo. La comunicación organizacional se centra en gran medida en la construcción de relaciones y la interacción con los miembros internos de la organización y los públicos externos interesados. La comunicación organizacional nos ayuda a definir todos los pasos necesarios para realizar con éxito las tareas relacionadas con funciones y responsabilidades específicas de venta, servicios y producción. Sabemos que estamos hablando de la comunicación organizacional dentro de una empresa, pero eso no significa que no pueda o no nos limita para poder traerla a un proceso dentro de nuestro centro educativo. Al igual que afrontar los cambios inesperados a través de la creatividad y la adaptación individual y colectiva, completar tareas a través del desarrollo de políticas claras, procedimientos y reglamentos que apoyan las operaciones diarias y continuas, y desarrollar mejores relaciones interpersonales entre los miembros de la organización, considerando aspectos emocionales, éticos y sensibles.
Otro de los puntos en los que la comunicación organizacional nos van a ser de ayuda es para coordinar, planificar y controlar las operaciones de toda la organización de acuerdo con los objetivos planteados por la dirección. Crear un clima y una cultura organizacional positiva, es decir, que sea consciente y promueva las actitudes, valores y objetivos que caracterizan a la organización y a sus miembros. Desarrollar estrategias organizacionales que contemplen las necesidades de los colaboradores con el fin de evitar el burnout laboral y problemáticas de este alcance. Actualmente, por ejemplo, bueno, nos dimos cuenta que después de la pandemia, después de esta emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2, nos dimos cuenta que muchas empresas empezaron a optar por el trabajo en casa o lo que nosotros conocimos o llamamos como home office, pero que al término de las jornadas, el personal, en lugar a pesar de que no tenías que trasladarte a tu centro laboral, etcétera, el personal terminaba más cansado o era más extenuante sus jornadas laborales. A esto es a lo que se consideró o a lo que se llama el síndrome del burnout, que es cuando aparentemente no hacemos mucho, pero terminamos más cansados de lo que realmente estamos. Y muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, bueno, la comunicación organizacional nos va a ayudar a prevenir que este tipo de situaciones puedan aparecer dentro de nuestros centros de educación. Por aquí tenía, denme un momento, déjenme. Bien, como mencionábamos, la comunicación organizacional es uno de los pilares más importantes para garantizar un entendimiento claro de los objetivos de una organización y las estrategias para alcanzarlo. Sin embargo, muchas empresas suelen no darle importancia o la importancia que se merece o la importancia debida a esta comunicación con los empleados, dando paso a un sistema de comunicación ineficaz que conlleva la pérdida de tiempo, recursos, productividad y finalmente, pues bueno, en algunos casos, o si lo llevamos a una empresa, pues ganancias, ¿no? Para la empresa. Entonces, bueno, la comunicación organizacional nos va a ayudar o vamos a poderla definir como los canales y formas de comunicación que se producen dentro de las organizaciones, en este caso de las instituciones académicas o cualquier organismo gubernamental que incluye tanto la comunicación al interior de la organización como la comunicación hacia el público externo, es decir, fuera de la organización. La comunicación organizacional se centra en gran medida en la construcción de relaciones y la interacción con los miembros internos de la organización y los públicos externos interesados. Y se coinciden generalmente dos formas de comunicación organizacional. Como lo mencionábamos, la comunicación dentro de las organizaciones, donde la comunicación es parte de la organización propia, y la comunicación como organización, es decir, las organizaciones son el resultado de la comunicación de quienes las integran. Hay que resaltar que la comunicación no consiste únicamente en la transmisión de mensajes entre emisores y receptores, sino que se trata de un proceso complejo de significados, construcción de sentido y negociación de normas creadas por las personas implicadas en un contexto determinado, que en este caso se refiere a la organización educativa. No sé si me expliqué. Pero bueno, a lo que voy es que la importancia de la comunicación organizacional va a estar en función de la organización de la institución. ¿Por qué? Si mi comunicación organizacional no está bien definida o no está bien ejecutada, pues no vamos a poder tener o lograr los objetivos que tenemos planteados dentro de nuestro centro educativo. Es por eso que debe de ser considerada o por qué se debe de tomar en cuenta o por qué la importancia de la comunicación organizacional dentro de nuestro instituto. La sesión pasada nos comentaba una compañera que, por ejemplo, me parece que, si no me equivoco, es del nivel de educación secundaria y ella se encuentra dentro de una secundaria y ella comentaba
dentro de nuestra escuela o dentro de nuestro centro educativo sí tenemos intención o sí hemos desarrollado actividades dentro de lo que es básicamente la gestión educativa, pero muchas veces nuestro, en este caso su superior, que era el supervisor escolar, es el que les limita o les causa, digamos, o frena las iniciativas que pueden llegar a tener. Entonces, bueno, por eso es que la comunicación organizacional es tan importante, ya sea de manera horizontal con nuestros compañeros y vertical con nuestros superiores, también dentro de los centros escolares y obviamente dentro de toda la organización de educación. En nuestro caso, por ejemplo, si somos parte de un centro educativo de sostenimiento federalizado, obviamente vamos a tener una estructura más amplia a diferencia de muchas veces los centros educativos, por ejemplo, particulares, que si bien están normados y regulados por la Secretaría de Educación, pues no tienen como que las mismas, eh, o sus jerarquías, o sus estructuras orgánicas son más pequeñas. Puede ser ventajoso, puede ser lo contrario, pero por lo general hay una ventaja, ya que al tener una estructura organizacional más pequeña, pueden tener una mejor comunicación organizacional dentro de toda su estructura. Pero bueno, esas, es como lo más básico o lo que nos podría interesar a nosotros para poder llevar a cabo una buena gestión educativa, a lo que se refiere a la comunicación organizacional. Maestro, yo creo que aquí todos deberíamos de tener presentes porque en algunas situaciones, por ejemplo, bueno, en el caso de nosotros, como en lo que a mí me corresponde como directivo, siempre lo pongo como presente, ¿no? Con el trabajo colaborativo, porque a veces nosotros como directivos tenemos, obviamente, pues también objetivos y metas distintas a las de los docentes, ¿no? Que es en el aula, concretizar en el aula. Entonces, si no hay ese mismo comprensión o entendimiento de la comunicación organizacional, entonces no nos ponemos como que en el zapato del otro, ¿no? Ujú. Y se entiende a veces como que yo como directivo tal o cual cosa la estoy imponiendo, ¿No? más que ver que se está dando para favorecer el trabajo colaborativo de la escuela y que al final y al cabo pues todos vamos hacia el mismo objetivo, hacia la misma meta y con la misma misión y visión, ¿no? Que es lo que creo que todos debemos de comprender, porque a veces se malinterpretan las diferentes áreas que hay en las escuelas y entonces pues viene ahí ya no el ambiente de trabajo organizacional, sino más bien disfuncional, ¿no? Exacto. De hecho, aquí me regresé un poquito para ver lo que ya vimos anteriormente a lo que se refiere al clima organizacional, pero justo lo que tú lo que menciona la maestra Ilenia es correcto, porque si, como acabamos de ver ahorita, dentro de la comunicación organizacional, dice que debe de ser en pro o ayudar a crear un clima y una cultura organizacional positiva. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, que sea consciente, que promueva las actitudes, valores y objetivos que caracterizan a la organización y a sus miembros, es decir, dentro de nuestro sistema educativo, de acuerdo a las actividades de cada uno, o que cada uno desarrolla. Ahora, otra problemática, como bien menciona la maestra Ilenia, es que muchas veces, al ser, por ejemplo, en un centro educativo, en el caso de la maestra que está en un centro educativo de educación básica, específicamente de educación preescolar, pues solo existe la figura de director. En algunos casos, que son los centros educativos de educación preescolar estatal, pues se incluye la figura de subdirector, pero bueno, esa es como una de las pequeñas diferencias que existen. Por lo general, la mayoría de los centros educativos de educación preescolar cuentan únicamente con la figura de director. Posteriormente se encuentran los docentes y tenemos figuras de apoyo como el técnico, el apoyo técnico pedagógico, ya sea en pensamiento matemático o en lectoescritura,
pero a la vez el grueso poblacional dentro de la institución, como bien menciona la maestra Ilenia, pues van a ser los docentes frente a grupo y no necesariamente ellos van a poder comprender la función o las actividades propias del directivo porque no las conocen si es que no las han desarrollado en algún momento. Es por eso que es importante crear el clima o la cultura organizacional positiva, es decir, hacerlos partícipes, que es lo que hemos estado mencionando, que es una de las grandes características de la gestión educativa, es que se haga de manera conjunta con todo el personal o con eh, todos aquellos que se encuentran involucrados dentro de la actividad educativa en el plantel. Entonces, sí, efectivamente, maestra Ilenia, como usted menciona, es complicado muchas veces debido a las estructuras con las que se encuentran nuestros centros educativos y que, bueno, tanto en su caso como en la mayoría de los centros educativos de educación formal, ya sean tanto de sostenimiento estatal como federalizado, van a ser similares. Entonces, la maestra Silvia no me va a dejar mentir porque en primaria generalmente es la misma situación, la misma estructura, aunque bueno, en estos casos se cuenta con un poquito más de figuras, pero son de apoyo o de técnicos. Entonces, aunque si bien hay que involucrarlos, también debe de ser importante que el clima organizacional o la cultura organizacional siempre se mantenga de manera positiva. Sí, doctor, bueno, con lo que está diciendo, o sea, yo lo veo en lo que son los consejos técnicos, ¿no? Cuando tenemos la más la libertad, los maestros de ahí de como de participar, de diciendo nuestros avances, llegando a acuerdos en conjunto para seguir trabajando. Entonces, sí, o sea, yo lo veo todo eso en el consejo. Así es. Sí, y pues y así como vamos a ir encontrando como la maestra Elenia lo puede percibir de una manera dentro de su centro educativo, la maestra Michelle lo percibe de una manera totalmente diferente o en otro punto de nuestro quehacer, en este caso docente, por así llamarlo, lo vamos a ir encontrando en los diferentes niveles y en los diferentes procesos que llevamos dentro de nuestro centro educativo. Entonces, por eso es que es importante. Muchos de voy a hacer un pequeño paréntesis, muchos de los temas que nosotros estamos, o que en esta materia, más que nada, por llamarlo así, de administración y gestión educativa, son relativamente nuevos en el sentido de que son nuevos dentro del sistema de los sistemas escolares, ya que estos generalmente eran únicamente aplicados en industrias o empresas, porque, pues bueno, las ciencias administrativas y sociales se basaban a entonces, un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, las licenciaturas de la mayoría de las ciencias administrativas y sociales están basadas o enfocadas a capital humano, como la licenciatura en relaciones industriales, o a la captación de consumidores, como lo son la licenciatura de relaciones públicas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si bien tiene poco tiempo, bueno, relativamente poco tiempo que se importaron estas ciencias administrativas y sociales para ser aplicadas dentro de los centros educativos, eh, no significa que no puedan o que no sean benéficas o beneficiosas para nuestro centro educativo. Simple y sencillamente tenemos que aprender a aplicarlas para poder obtener los resultados que realmente necesitamos o que convengan a nuestro centro educativo. Otra siguiendo la línea de la administración o de las características de la administración que estamos nosotros importando a los centros educativos, pues es la división del trabajo como un proceso. ¿A qué se refiere la división del trabajo como un proceso? Bueno, nos dice que la división del trabajo como un proceso es la especialización del trabajo y es una característica primordial que presentan las organizaciones de la actualidad, es decir, que la persona demuestre habilidad en su trabajo y así poder producir en gran escala. A esta tarea de productiva en materia económica se conoce como división del trabajo. Dentro de la división del trabajo, la cooperación es indispensable para las tareas, es decir, que las personas trabajen en conjunto y puedan darse dos tipos de cooperación. En este caso, esos dos tipos de cooperación, bueno, viene siendo la cooperación simple y la cooperación compleja.
Los conceptos básicos de la división del trabajo son la unidad de mando, la autoridad, la responsabilidad, la autoridad de línea, la cadena de mando y el tramo de control. Ahorita los vamos a ir viendo un poquito, este, digamos, los vamos a ir viendo más a fondo cada uno de estos conceptos básicos de la división del trabajo. En general, denme un segundo. En general, la división del trabajo, bueno, como bien mencionábamos, dice que la cooperación en materia, la cooperación es indispensable para las tareas, es decir, que las personas trabajan en conjunto. Y como mencionaba, se puede dar de dos formas: la cooperación simple, que unen esfuerzos para alcanzar objetivos, como este, en este caso, por ejemplo, para llevar a cabo las actividades dentro del aula o para llevar a cabo las actividades administrativas dentro del centro escolar. O de una cooperación compleja, que se descomponen las tareas, es decir, se independizan y se divide el trabajo. Aquí es a la inversa. Aquí, en lugar de sumar, se van haciendo más específicas o se va haciendo una especificidad, y cada persona va realizando una actividad más específica. Por ejemplo, anteriormente contábamos con las figuras de apoyo de técnicos pedagógicos, y bueno, si no mal recuerdo, desde el año 2018, a finales del 2017, principios del 2018, pues ya se hizo una especificación en el caso del personal de apoyo de los técnicos pedagógicos. Por ejemplo, en el nivel de preescolar, como mencionábamos hace rato, ahora ya existe el técnico pedagógico de apoyo en lectoescritura, y uno específico también en habilidades del pensamiento matemático. Entonces, aquí en este caso, bueno, las tareas se fueron diferenciando y se fueron haciendo más específicas. Y como mencionábamos ahorita, bueno, como vemos los conceptos básicos de la división del trabajo, pues nos dice que es la unidad de mando. Dice que va a depender únicamente de un superior. Generalmente la unidad de mando es como se estructura los centros de trabajo o las unidades de trabajo. Es decir, por ejemplo, en un sector escolar, nuestra unidad de mando pues se podría considerar al jefe de sector. En el caso de la zona escolar, pues nuestra unidad de mando podría considerarse el supervisor escolar, y así sucesivamente. Dentro del centro de trabajo, pues sería el director. Si es una escuela un plantel educativo o una escuela unitaria, pues obviamente, pues al existir una sola figura educativa dentro del centro de trabajo, pues se consideraría la figura de mando o la unidad de mando dentro de ese centro educativo. Bueno, también vemos lo que es el concepto de autoridad, que es el derecho para dar órdenes y esperar que sean obedecidas, que va muy ligado a la unidad de mando. La responsabilidad, que es la delegación de autoridad sin responsabilidad, que da lugar a los abusos, que, bueno, en este caso se procura que no suceda dentro de los centros educativos, pero pues generalmente sabemos que ocurre y que es más recurrente de lo que nosotros esperaríamos. La cadena de mando, que es una extensión de la autoridad entre superior y subordinado, que podríamos utilizar el mismo ejemplo del sector educativo. Obviamente la cadena de mando va a ir del jefe de sector hacia el supervisor escolar hacia el directivo del centro de trabajo, y así sucesivamente. La autoridad de línea, que es la autoridad de derecho a un superior a dirigir el trabajo. Y el tramo de control, que es la cantidad de subordinados que un administrador puede dirigir en forma eficaz y eficiente. Esto creo que es lo más importante de los conceptos básicos de la división del trabajo: el tramo de control, que vendría siendo como el grueso digamos, como el grueso del capital humano que está destinado a llevar a cabo, en este caso, el desarrollo de las actividades dentro de los centros educativos, que para este caso el tramo de control o la unidad básica serían los docentes frente a grupo.
La distribución, bueno, más adelante vamos a continuar con lo que sería la distribución de las tareas, pero antes no sé si quieran hacer algún comentario referente a lo que corresponde a la división del trabajo como un proceso, algo que quieran compartir de cómo se lleva o cómo se desarrolla dentro de sus centros educativos, porque la verdad a mí más que los términos o más que las metodologías, etcétera, me gustaría que lo podamos pues transportar a nuestros centros de trabajo, que es realmente donde vamos a llevar a cabo o a donde desarrollamos nuestras actividades y donde realmente vamos a poder aplicar lo que es la gestión educativa. Entonces, no sé, maestra Silvia, maestra Ilenia. Sí, doctor. Bueno, para empezar, nosotros los maestros somos de organización completa en una zona rural, pero considero que nuestro director a lo mejor ha fallado un poco en su, pues en la función, ¿no? Entonces, que nos encargamos así de las funciones, pues administrativas como académicas, pues somos los mismos maestros. Por lo tanto, bueno, no, pues al ser nueva y todo esto, voy aprendiendo quizá un poquito más en lo administrativo, ya que no tanto es mi área, ¿no? Entonces, nosotros nos encargamos de ir a los consejos técnicos, e igual, pues he ido aprendiendo pues en errores que luego he cometido, pues por no saber. Pero bueno, entonces voy aprendiendo esta parte y veo más como la organización de la escuela que tenemos ponernos como de acuerdo, el diálogo, pues ya sea con la supervisora, luego con los demás compañeros, organizar padres de familia. Entonces sí es un cargo, pues bueno, que he hecho, igual como pues a la función como parte de, ¿no? Hacer parte de un grupo y pues llevar a cabo todo esto de pues la organización y pues obviamente cada quien tiene su función y sus comisiones, por lo tanto pues generamos una responsabilidad doble, ¿no? Como maestros y como gentes, como gestores, ¿no? Entonces sí es lo que, bueno, yo lo veo como pues crecimiento hacia mí, ¿no? Porque pues bueno, voy aprendiendo nuevas cosas, voy checando y pues siendo parte de pues lo que es el grupo docente. Así es, de hecho, si bien como mencionábamos ahorita, si existe una unidad una unidad de mando, una autoridad, la responsabilidad, la autoridad en línea, nos va cuadrando con la estructura que tenemos nosotros marcadas dentro de nuestros centros de trabajo. Pero al final de cuentas, como bien menciona la maestra Silvia, por ejemplo, si bien el tramo de control no es el específico, o aunque yo pertenezca a un tramo de control, no me limita a poder participar o desarrollar actividades fuera de este. En este caso, por ejemplo, la cadena de mando no se está llevando a cabo o no se está cumpliendo del todo, en este caso, pues, por necesidad del propio centro educativo. Entonces, allí es donde empieza o el por qué es lo importante de conocer el proceso de la división del trabajo dentro de nuestro centro educativo. Eso es lo que realmente a mí me interesa que ustedes puedan pues más que nada importar a su centro educativo todos estos términos o todas estas, las técnicas de investigación, las técnicas de administración, las técnicas de gestión que hemos estado viendo a lo largo de estas sesiones, que ustedes puedan, pues apropiarse de ellas y llevarlas a su centro educativo y que más que nada, que un bombardeo de información sean pues herramientas útiles para ustedes que puedan desarrollar dentro de sus labores cotidianas. Maestra Reina, buenas tardes. Bien, vamos a continuar ahora sí con la parte de la distribución de las tareas. La distribución de las tareas debe ser equitativa con el fin de cumplirlas en un determinado tiempo. Existen tres formas de distribuir las tareas. Una es la horizontal, que se inicia en la mesa del primer empleado, de acuerdo a las instrucciones que haya recibido de la dirección de la empresa o tareas. En este caso, vamos a consideramos empresa como el centro educativo. Y vertical, que que distribuye las tareas para que lo realice una sola persona para llegar a un fin. Pues creo que es un poco sencillo de entender. Vertical, pues es meramente de una persona, te da una indicación esa persona lleva a cabo la tarea.
y en otra es, bueno, un grupo de personas realizan una actividad. De acuerdo a esa Maestro, que ahí actividad, también es bien importante ¿sí? porque a veces hay personas o colaboradores que no quieren delegar responsabilidades hacia otros y de repente sufren como de estrés o que quieren hacerlo todo, ¿no? Ellos, o sea, ese individualismo y que ahorita que estaba hablando este, ay, se me fue la palabra, la distribución de arriba, este, es importante, es que sí es bien, es muy complejo esta situación, pero como dice, nos enfrentamos, por ejemplo, como dice Michelle, cuando hay un director que no sabe cuáles son realmente sus funciones y que nosotros bueno, cuando los docentes estamos en la parte de ver qué necesidades tenemos y que son urgentes de hacer esas gestiones. Igual aquí en la distribución de las tareas existe también, y ahí viene otra vez la forma, el diálogo, ¿no? La comunicación y la cultura organizacional, de que debemos de entender que a veces, o sea, es necesario por el bien de la empresa, por el bien pues de la estancia, ¿no? De la escuela, pues distribuir las tareas para que nos convenga a todos y que todos estemos integrados. Y cuando nos encontramos con personas, yo tuve una jefa que, todo mundo pues era capaz de, ¿no? Ayudarle, éramos capaces de aprovechar el tiempo, de distribuir las actividades y nosotros le decíamos, oye, yo puedo hacer esto, te puedo ayudar porque la veíamos súper estresada, ¿no? Y por más que queríamos apoyarle, inclusive a veces buscábamos hasta las tareas más fáciles, ¿no? O sea, o las actividades más fáciles, no sé, inclusive hasta por lo menos hacer horarios, ¿no? Este, le decíamos, bueno, te ayudamos en esto, te organizamos las prácticas, o sea, ¿qué te podemos apoyar para que no estés así? Porque literal el ojo ya se le iba como que, chueco, ¿no? Entonces, pero no cedía, o sea, no cedía. Es mi responsabilidad, ¿no? O sea, le digo, sí, o sea, una cosa es que seas la coordinadora del área, que sabemos muy bien cuál es la responsabilidad tuya, pero lo que nosotros hagamos no lo vamos a dar por hecho, sino tiene que pasar por tu supervisión para que tú lo entregues, ¿no? Pero aquí es como que esa parte de decir, híjole, o sea, sí hay que delegar, hay que saber delegar, hay que ver la intensidad de la delegación, ahora sí que de cómo distribuir también esas tareas, ¿no? Y yo creo que por eso son horizontales y verticales, porque ahí es como mediamos, ¿no? O sea, mediamos, porque tampoco bueno es cargarle como todo, ¿no? A los maestros. Uno solo. Así es, maestra. Efectivamente, a eso es a lo que se refiere la distribución de las tareas. Y bueno, creo que el ejemplo que usted puso fue bastante común, desgraciadamente bastante común. Bueno, en este caso, bueno, pues como menciona la maestra, sentía que era parte de su obligación o de su quehacer como directivo, pero pues muchas veces hay digamos, figuras que no quieren delegar por pensar que el delegar sus actividades es como una parte lo ven como, más que como un fracaso, es como darle poder a una figura inferior a mí. Por eso es que yo siempre, por eso es que es algo que he mencionado mucho. Para la gestión educativa y dentro de los procesos administrativos dentro de un centro de trabajo, es muy importante que todas las figuras estén, digamos, que nuestro clima organizacional sea óptimo, porque todos deben de estar de acuerdo, todos deben de participar, todos deben de estar digámoslo así, en sintonía para que nuestro centro educativo pues vaya, por medio de la gestión educativa, pues creciendo y obteniendo Sí, beneficios. Y muchas veces lo ven como, pues, como una debilidad, más allá de ser sí. una fortaleza. Claro, a veces yo les digo, ¿no? A mis compañeros, oye, puedes hacer esto, ¿no? Ok, sí. Y luego, ¿cómo lo hago? ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto? Entonces, lo empiezo a explicar, ¿no?
aunque yo sé que el estarlo explicando me quita más tiempo, el hecho de que, ah, ya lo hago yo pum pum y ya se acabó porque yo ya sé el procedimiento, porque ya sé manejar la plataforma, porque ya sé cómo tengo el escaneo, lo que sea, pero les digo, no, háganlo, porque en algún momento ustedes tienen que aprender y aparte, valórenme, ay sí, o sea, no es tan fácil donde estamos, ¿no? Porque a veces es muy fácil, eso, ¿no? O sea, de que, de decir, ah, es que el director, o ay, es la secretaria, ah, es que el administrativo, ¿no? Más nosotros, por ejemplo, yo estoy en una escuela de sostenimiento particular y estoy en el nivel preescolar y en el de primaria. Entonces sí es como más importante eso, o sea, el unir, ¿no? O sea, el que todos los empleados, los colaboradores de ambos niveles, o sea, estemos en la misma sintonía, es como que, y es como una rotación pues de personal, pero, ¿cómo le explico? O sea, como diciendo, bueno, ahora te toca a ti, lo más simple, recortar, porque a él ya le tocó recortar, ¿no? O sea, o ya propuso esta parte, esta actividad, o el consejo, lo que sea, bueno, a ver qué te toca a ti, ¿no? O sea, nosotros también tenemos que observar quiénes son los más participativos, quiénes no lo son, y cuando están diciendo una situación de controversia, a ver, bueno, ok, sí, está bien dicho, pero ahora dime el valor de tu compañero, ¿no? Porque todos estamos aquí porque pues todos debemos estar acá, ¿no? Así es. Y bueno, aparte, por ejemplo, algo que podemos agregar también es que no necesariamente es de, bueno, si de acuerdo al total de capital humano que podamos tener en el centro de trabajo o que podamos ser en el centro de trabajo, también, por ejemplo, muchas veces hay quienes tienen facilidad o que tienen ciertas habilidades para desarrollar ciertas actividades o tareas y muchas veces recaemos en como en esa, no sé cómo llamarlo, como en ese conformismo de, ah, yo sé quién puede hacer esto rápido, o yo sé quién puede hacer el otro fácilmente, o yo sé quién no se le complica hacer esto. Y eso es más allá de beneficiarnos, que es como mencionaba ahorita la maestra Ilenia, o sea, es involucrar a todos dentro de la actividad. ¿Por qué? Porque si no, entonces, nuestro este, como mencionábamos ahorita, nuestro tramo de control va a empezar a tener actividades totalmente diferentes unos con otros y esto puede llegar a generar que nuestro clima organizacional pues se desestablezca. ¿Por qué? Porque como puedo decir, ay, es que a mí me asignan más tareas o esta tarea no me corresponde y la tengo que hacer yo. Puede ser el caso contrario, es que a mí nunca me asignan tareas, es que a mí nunca me consideran, es que a mí no me toman en cuenta y bueno, tanto de un polo como el otro, si extrapolamos, no vamos a poder tener un clima organizacional adecuado. Entonces, sí es importante que tengamos o que el tramo de control sea pues, digamos, de cierta forma, pues eficaz y eficiente, como lo mencionábamos hace un momento, pero a la par, ¿no? Y si bien hay dentro del capital, no me quiero meter en lo del capital humano del todo porque es un tema totalmente diferente y es súper complejo y pues yo no me voy a poner a competir aquí con el doctor Lázaro García porque me va a dar una arrastrada tremenda Es muy complejo, pero es y súper interesante e inevitable que en estos temas pues no se pueda como que inclusive mencionar, ¿no? O sea, inclusive aquí la maestra Reina dice, ¿no? Es importante conocer el código de conducta para servidores públicos, ¿no? así es. Eso es igual como mencionaba la maestra Reina también en el comentario anterior, ¿no? Del manual de funciones y responsabilidades, ¿no? Tanto existe como en educación secundaria, que es el nivel educativo en el que ella labora, como existe en el de nivel preescolar que la maestra Ilenia desechó hace unos días, por ejemplo, el de educación Ya lo primaria. encontré, ya lo encontré. Muy bien. El de educación primaria, pues obviamente la maestra Michelle lo debe de conocer. No sé si esté en un centro
en un centro educativo de sostenimiento federalizado o de sostenimiento estatal, ya que ellos sí tienen una diferenciación en cuanto a su dirección general, están divididos, al igual que educación física, también federalizada y estatal, pues tienen sus propias estructuras, ¿no? Pero básicamente todos los niveles educativos, educación indígena incluso, a pesar de no ser una dirección general, hay una dirección de educación indígena, hay una dirección de educación especial, que también van a tener este tipo de manuales, como bien nos comenta la maestra Reina. Entonces, sí, es muy importante también conocer el código de conducta para los servidores públicos. Y si no me equivoco, hay un manual. No sé si todavía esté vigente, porque en algunos casos ya ven que van sustituyendo algunos por otros, pero me parece que había uno para servidores de la educación para servidores públicos de la Secretaría de Educación de Veracruz específico, más allá de servidores públicos que pues, son de manera general. Hay tanto para servidores públicos estatales como para servidores públicos federales, e incluso hay uno publicado en la Gaceta Oficial de la Federación, donde es para servidores públicos de los tres niveles de gobierno, tanto federal como estatal, incluso municipal. Pero bueno, ya nos estamos yendo muy lejos, así que vamos a retomar con lo que son la distribución de las tareas, que es lo que estábamos mencionando actualmente. Bien, decíamos que la distribución de las tareas debe ser equitativa con el fin de cumplir, con un fin de cumplirse en un determinado tiempo, y que existen tres formas de distribuir las tareas. Ya vimos lo que son las tareas horizontales, que se inician con un primer empleado de acuerdo a las instrucciones que haya recibido de la dirección, y las verticales, que se distribuyen las tareas para que lo realice una sola persona para llegar a un fin. Algo muy importante que quiero comentarles, que es muy común que encontremos en la práctica, es en el caso de la distribución de las tareas de tipo horizontal. Muchas veces estamos acostumbrados a los procesos de instruccionalización. Si bien en el curso no tenemos marcado que vayamos a ver los procesos de instruccionalización, si nos da tiempo, a mí sí me gustaría que revisemos un poquito los procesos de instruccionalización, porque los tenemos presentes día a día en nuestros centros educativos, y creo que nunca nos hemos dado cuenta o no sabemos como el por qué lo hacemos o el por qué surgió o de dónde surgió. Y los procesos de instruccionalización son bastante comunes dentro de los centros de trabajo y dentro de cualquier institución que tenga una estructura. Entonces creo que sí va a ser, si nos da tiempo, por allí, y si no me regañan, pues por allí lo agregamos a los temas del curso. Este, pero bueno, si bien lo que quería comentarles dentro de la distribución de las tareas del tipo horizontal, muchas veces no entendemos o como que dejamos de lado que en el tipo de tareas horizontales significa que yo tengo que realizar una actividad, pero en base a la actividad que yo desarrolle y cuando yo la concluya, lleva un proceso subsecuente. Entonces, muchas veces lo dejamos de lado y creemos que es una actividad vertical que va a depender únicamente de mí, y podemos afectar el desarrollo de las funciones de otro de nuestros compañeros. Entonces, eso también es algo muy importante que debemos de considerar, que no necesariamente todas las tareas van a ser verticales. En la generalidad van a ser mixtas, que es el tercer tipo que todavía no mencionábamos, que es la distribución de tareas considerada como mixta, que es una combinación de las dos formas anteriores, es decir, de las formas horizontal y vertical, y que ocupa algunos empleados de una operación y esos mismos a veces también de otras tareas en forma vertical. Es generalmente como funcionan los centros educativos. La maestra Elenia comentaba hace un momento que, por ejemplo, ella delega ciertas actividades que, si bien están delegadas de manera vertical a su figura, a la figura que ella ocupa dentro de su organización, ella las delega a otros este, eh, figuras de su centro educativo. Entonces ahí ya se está haciendo este, si bien lo está convirtiendo a una tarea horizontal, al momento de que ella requiera esa información, entonces está siendo mixta, porque la actividad de la maestra
Ilenia, en este caso como directivo de un plantel de educación, va a requerir o va a necesitar de la actividad de otro compañero de la institución para retomar su función este, principal o la función que originó el inicio de esta secuencia, ¿no? Y bueno, hay algunas, pues como técnicas que pueden servir para llevar un buen control de estas actividades, como un plan semanal diario, que bueno, una vez que se asignan las tareas, es necesario determinar cuándo se van a comenzar y cuándo se van a terminar, dependiendo las fases de cada trabajo. Se deben de estudiar los tiempos que demanda cada tarea, ya sean días, semanas, meses, etcétera, las cargas de trabajo como lo permitan y como estén asignadas y bueno, hay algunos instrumentos que se pueden utilizar para la confección de diagramas de tareas, como el gráfico de Gantt, que nos informa acerca de la distribución de tareas a medida que el tiempo avanza. En algunos casos coincide o no con la fase precedente o el método PERT o cambio científico que sirve para grandes programaciones para ejecutar la distribución de tareas. Bueno, PERT se traduce como la técnica de evaluación y revisión de la ejecución. Se diseñan, por ejemplo, para proyectos de investigación, programas de construcción, etcétera. Entonces, bueno, esas son solamente algunas como ejemplos de los instrumentos que podemos utilizar como un plan, dentro del plan semanal como parte de la distribución de las tareas. Otro mecanismo que podemos utilizar pues es el del espíritu de responsabilidad, que bueno, este es un poquito más complejo ya que necesitamos o es necesario que las personas se responsabilicen con el cumplimiento de sus tareas y bueno, a lo que se refiere con el espíritu de la responsabilidad, bueno, pues es a la obediencia de las normas impuestas por la empresa, la solidaridad de sus compañeros y el reconocimiento de la función social que desempeña. Las actividades desarrolladas en cualquier tipo de organización no son siempre económicas, sino que también tienen un carácter social. En el caso de nosotros, dentro de un centro educativo, no son meramente educativas, sino que también van a poder tener un pequeño impacto dentro de la sociedad o un pequeño impacto de carácter social. Y muchas veces no es tan pequeño ese impacto. Entonces, bueno, estas son únicamente algunas técnicas o métodos que se pueden utilizar. Generalmente, en el caso de la docencia, pues ya existen estas planeaciones ya están realizadas y pues ya tenemos como un parteaguas para saber cómo vamos a realizar o los tiempos en los que vamos a realizar nuestras actividades o las tareas que tengamos pues asignadas. No sé si alguien tenía algún comentario para respecto a la distribución de las tareas. Bien, vamos a continuar con la parte de la evaluación educativa. Si bien ya retomamos a lo que nos referimos con un proceso administrativo, bueno, dentro del proceso administrativo en un centro educativo, pues vamos a encontrar la parte de la evaluación educativa. La evaluación como un elemento regulador de la prestación del servicio educativo permite evaluar el avance y los resultados del proceso partiendo de las evidencias que garanticen una educación pertinente, de calidad y significativa, tanto para el estudiante así como relevante para la sociedad. La evaluación educativa, pues bueno, en la gestión de la calidad en las organizaciones educativas es una necesidad inevitable para la mejora de los centros de formación reglada, siendo la falta de información fiable la que permita tanto a la dirección del centro y a la administración educativa la toma de decisiones. Por ello, es necesario diseñar, implantar y poner en marcha un sistema de indicadores que sea un instrumento de información externa e interna para la mejora y que sirva para la toma de decisiones. Dentro de los criterios del indicadores de la calidad de la organización, bueno, pues encontramos que los indicadores de la gestión de un centro educativo y tomando en cuenta que resulta necesario identificar
los colectivos que están afectados por el resultado de la gestión del centro, permite establecer tres grandes grupos de interés. En este caso, esos tres grandes grupos de interés de un centro educativo serían los usuarios, que vendrían siendo los alumnos tal cual, el personal, que vendría siendo toda la estructura del centro educativo, y como mencionábamos anteriormente, pues la sociedad. Implantar un sistema de gestión de la calidad es una necesidad para poder conseguir resultados óptimos en los principales grupos de interés mediante una gestión eficaz y eficiente del conjunto de recursos materiales, humanos, infraestructura y procesos, analizando las necesidades y expectativas para satisfacerlas por medio de decisiones específicas en una institución de educación. La evaluación educativa es un proceso que implica descripciones tanto cuantitativas como cualitativas y que al ser parte de un proceso de mejora, al reunir información relevante que en un segundo momento se trabajará para el de análisis y la toma de decisiones que ayuden a mejorar el servicio educativo conforme a los objetivos y metas de la institución. Algo muy importante que hay que tener claro es que se desea evaluar qué se desea evaluar para luego poder diseñar los instrumentos que mejor nos permitan conocer lo que queremos saber y mejorar. Pues bueno, referente a la evaluación educativa, pues después de toda la controversia que hubo hace unos años con toda esta parte de evaluación en cuanto al desempeño docente y obviamente la educación en sí, pues bueno, no lo podemos dejar de lado porque pues es una parte fundamental o una parte importante dentro de nuestro quehacer diario, dentro de un centro educativo, ya que es lo que nos va a ayudar a poder conocer más que conocer si existe algún área de oportunidad, nos va a poder, nos va a ayudar a poder determinar qué tipo de actividad puedo realizar para buscar la solución a esa problemática que se esté presentando dentro de nuestro centro educativo. Entonces, bueno, por eso es que es muy importante tener claro qué es lo que vamos a evaluar y después vamos a diseñar instrumentos, en el caso de que, de que se requieran, para poder realizar las mejoras necesarias dentro de nuestro sistema educativo. Eh, Aquí yo más o menos, como para que sea un poquito más claro, eh, a los instrumentos, pues generalmente pues sabemos que hay muchos tipos de instrumentos. Aquí yo tengo un ejemplo por aquí, déjenme, se los comparto, está en otro formato. Ejemplo. Es un PDF, en cuanto lo puedan visualizar, me comentan, por favor. Sí se puede ver, doctor. Perfecto, gracias. Bien, en este caso, por ejemplo, este instrumento es para evaluar este instrumento se diseñó para evaluar infraestructura, equipamiento y el profesorado de un instituto. En este caso, específicamente, es un instituto de educación. Van a decir que siempre utilizo preescolar, pero no. Esta vez es de una institución de educación media superior. Entonces, bueno, es una modalidad muy similar a la de nosotros, a la del instituto al que pertenecemos nosotros, del Colegio de Estudios Avanzados de Iberoamérica. Es muy similar la modalidad. Y pues bueno, este instrumento, a lo que voy es que eh, lo que quería era como ejemplificar cómo son los tipos o algunos tipos de instrumentos que podemos nosotros tener para llevar a cabo este, estos procesos de mejora o estos procesos de evaluación para la mejora en los centros educativos. Entonces, bueno, en este caso, como les mencionaba, es un instrumento que
nos va a servir para evaluar la infraestructura, equipamiento y el profesorado del instituto. Se diseñó este instrumento que básicamente se le daba a los usuarios en este caso a los alumnos del instituto, y ellos lo respondían y obviamente lo mandaban de manera, era de manera anónima, obviamente, no tienen que poner, si se dan cuenta, no piden ningún dato del alumno, y se hacía mediante una plataforma de Google, que es la que generalmente usamos, que es Moodle. Entonces únicamente ellos hacían el envío del formulario, pero pues nunca pedía los datos de quién lo estaba realizando, únicamente se le daban, únicamente tenían acceso a ellos, obviamente, quienes fueran usuarios de la plataforma, pero no podíamos determinar quién era el informante o quién estaba dando las opiniones o las respuestas. En este caso, por ejemplo, nos preguntaba del edificio, los edificios, si están en buen estado de conservación, porque como les mencionaba, es un instituto de modalidad mixta, puede ser tanto presencial como a distancia. El estado habitual de limpieza del centro. En esta parte, por ejemplo, podemos ver esta es una encuesta real, o sea, esto fue un alumno, son respuestas de un alumno, no son mis respuestas, yo no las puse, es un alumno respondió esto de esta institución. Por ejemplo, dentro de las observaciones, en uno de los reactivos nos preguntan, ¿el espacio de dirección es suficiente y el mobiliario es adecuado para su función? Y nos pone que no, que porque es excesivo. En otra parte nos dice los recursos informáticos que usan en el proceso de enseñanza y aprendizaje, dice que tampoco son suficientes porque el personal lo utiliza en redes sociales. Entonces, pues bueno, ahí estamos. Si realmente nos ponemos a analizar todo toda la información que podemos obtener mediante un pequeño cuestionario como lo es allí en este caso, por ejemplo, donde dice que el personal lo utiliza en el uso de redes sociales, estamos incurriendo incluso en un se escucha muy fuerte, pero básicamente es un desvío de recursos, ya que no están realizando o no están utilizando los insumos, en este caso el profesorado, para las actividades para las que están destinadas, sino que lo están utilizando para pues, fines propios. Y así si nos vamos, en este caso, por ejemplo, el personal no docente, que se refiere a los administrativos, del mantenimiento, etcétera, que si es suficiente dentro del plantel educativo, dice que sí, que incluso que es a percepción de este estudiante, dice que es demasiado, ¿no? Y pues bueno, en algunos casos, este tipo de información es la que nosotros vamos a poder, o sí, este tipo de información es la que a nosotros nos va a poder dar la pauta para poder conocer eh, más que nada la percepción que tiene, por ejemplo, en este caso, el alumno del centro educativo al que pertenece. De igual forma, podemos realizar algún otro tipo de instrumento en el cual nos sirva para determinar podemos enfocarlo a la información que nosotros queramos recuperar o reconocer. Ahí, por ejemplo, déjenme ver si lo puedo. Denme unos minutos a ver si puedo, si lo tengo aquí para que lo puedan observar. Es otro instrumento, pero es un instrumento de captación de información. Este es de educación media superior. Es específico para los institutos tecnológicos del estado. Déjenme verlo porque la verdad es un instrumento bastante bien desarrollado. Es muy específico y tiene unas características muy, muy, muy interesantes que si nos vamos vaya, que si nosotros quisiéramos desarrollar uno así, lo único que necesitaríamos es tiempo. Realmente no es tan complicado, pero creo que sería bastante ilustrativo si lo vemos. En un segundo, por favor.
No, no lo tengo, no lo tengo disponible, pero la próxima sesión se los voy a mostrar. La verdad, sí vale mucho la pena que podamos ver la forma en la que se desarrolló ese instrumento de captación de información. Eh, Ese instrumento de captación de información se desarrolló para todo el estado, para todos los, como les mencionaba, desde educación media superior, pero podemos llevarlo a cualquier nivel educativo y creo que sería una gran herramienta que podríamos utilizar nosotros para poder conocer el estatus actual de nuestro centro de trabajo y de esa manera eh, pues poder detectar o determinar las áreas de oportunidad en las que se pueden aplicar mejoras, ¿no? Pero bueno, no, no lo tengo a la mano, pero vamos a continuar mientras con el proceso de evaluación educativa. Ya vimos también la parte de comunicación organizacional. Y bueno, la semana pasada estuvimos viendo un poco de lo que es los métodos de cabildeo. Me indican si pueden visualizar nuevamente la presentación de PowerPoint, por favor. Ya, ahí se ve. Muchas gracias. Bueno, como les mencionaba, bueno, lo que vimos hace un momento, pues era una de las herramientas que podemos utilizar para el mejoramiento continuo. Hay muchísimas otras herramientas, hay desde algunas muy sencillas, como podemos verlo aquí, como un diagrama de flujo, un gráfico de tendencia, histogramas, diagramas de dispersión, encuestas de satisfacción, que es el ejemplo que más es muy parecido al ejemplo que vimos del instrumento de captación de información referente a un centro educativo. Pero bueno, no nos vamos a detener a ver cada uno de estos. Ya hay otra asignatura por allí en la que ustedes van a poder determinar todos este tipos de, pues creo que ya casi les toca su taller no, creo que es hasta quinto, hasta el quinto cuatrimestre, estamos en cuarto. Entonces, muy pronto van a estar viendo todas estas herramientas que pueden utilizar. Bueno, como mencionábamos anteriormente, pues la importancia de la evaluación educativa, que lo más importante es tener claro qué es lo que se desea evaluar para poder diseñar los instrumentos que mejor nos permitan conocer lo que queremos saber y a final de cuentas, pues poder mejorarlo. Como mencionaba, hace la sesión anterior vimos lo que es toda esta parte del desarrollo del proceso de cabildeo, que es una parte fundamental o parte importante dentro de las actividades administrativas dentro de un centro educativo. Otra de esas herramientas o técnicas, pues es parte del desarrollo organizacional. Hemos hablado mucho del desarrollo organizacional ya, pero ahorita lo vamos a ver desde un punto de vista en el que va a ser beneficioso o en el que nosotros podemos implementarlo o detectarlo dentro de nuestro centro educativo. Nos menciona que el desarrollo organizacional, bueno, pues que son modelos del desarrollo organizacional, parten de algunos supuestos básicos, tanto individuales como organizacionales, y de las relaciones que estos establecen entre sí, con ellas otros individuos, con el medio que los rodea. Todos los miembros de un grupo se deben ayudar entre sí para poder optimizar su efectividad y el nivel de confianza interpersonal, ayuda y cooperación entre sus partes. Dentro del desarrollo organizacional, pues encontramos lo que es la parte de transformación, o en este caso lo que sería el cambio de cultura organizacional.
En nuestro entorno actual, las organizaciones han tenido que desarrollar la capacidad de adaptarse a las diferentes transformaciones que se sufren en el medio, tanto ambiental como social, es decir, todas aquellas que causan una variación estructural en la organización y que se reflejan en un nuevo comportamiento organizacional. Es por ello que se ven obligadas a implementar modelos y acciones de desarrollo organizacional. No sé si recuerdan la sesión anterior, dentro de cuando veíamos lo de las políticas educativas, específicamente, en específico la del Sistema Nacional Educativo, donde dentro de sus paradigmas nos establecían o los dos primeros sus dos primeras líneas de acción era el cambio en la cultura organizacional para el uso de las tecnologías de información y comunicación, las famosas TICs, en la aplicación de los planes de estudio y que todo esto surgió o se dieron cuenta que era importante poder llevarlas a cabo o que pudiesen desarrollarlas o capacitar a todos los docentes para que pudiesen llevarlas a cabo cuando me refiero, cuando digo llevarlas a cabo es a su utilización, aplicación, etcétera, por del, a raíz de la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2, pues se dieron cuenta que no estaban capacitados, que no tenían la infraestructura necesaria y que era importante que el personal pues se capacitara en esa área específicamente para poder realizar o para poder llevar a cabo las actividades docentes, pues en este caso a distancia por las causa externa, que en este caso pues fue una causa social, bueno, más que social fue pues sanitaria o de salud. Y pues más o menos allí es como nos damos cuenta que en este caso el cambio de cultura organizacional, pues ahí entra en juego con todo lo que vienen siendo los programas educativos, toda la estructura educativa en sí y la importancia de esta, ¿no? Entonces, es como menciona aquí, dice, es por ello que se ven obligadas a implementar modelos y acciones de desarrollo organizacional. El desarrollo organizacional es el uso de recursos organizacionales para mejorar la eficiencia y expandir la productividad y puede ser usado para resolver problemas dentro de la organización o como manera de analizar un proceso y encontrar una manera más eficiente de hacerlo. Como les mencionaba ahorita, en este caso, pues se utilizó el desarrollo organizacional o la modificación de desarrollo organizacional para expandir la productividad, ya que se detectó que había una falla en el sistema para poder seguir con la impartición de las clases de manera virtual y pues bueno, se realizaron esas modificaciones dentro de la escuela. Este sería pues básicamente otro de las ¿cómo decirle?, de las técnicas que podemos utilizar dentro de la administración educativa para poder conseguir realizar o llevar a cabo un proceso de mejora en nuestro centro educativo. ¿Por qué les menciono continuamente lo del proceso de mejora y proceso de mejora? Porque de eso se encarga, o de eso, esa es la base de la gestión educativa. Siempre, pues es como muy fácil de determinar por el nombre de gestionar, y en este caso educativa, pues porque está enfocada a los centros de educación. Entonces, bueno, como les mencionaba, el desarrollo organizacional y el proceso administrativo. En un segundo, por favor. Perdón, listo. Bien, como les mencionaba el desarrollo organizacional dentro de un proceso administrativo, pues ha sido, si bien sabemos que los procesos administrativos son un modelo a seguir durante generaciones o han sido un proceso a seguir durante generaciones y que han identificado como la estructura básica de la práctica administrativa,
otorgándole a esta una capacidad de abstracción más amplia y la posibilidad de generar conceptos teóricos cada vez más particularizados a las necesidades de las organizaciones, considerado como un conjunto de fases o pasos a seguir para darle solución a un problema administrativo, se considera que ha superado la barrera del tiempo por conservar la validez de sus principios en la actualidad. Es lo que yo les mencionaba. Si bien los procesos administrativos tienen muy poco tiempo que se importaron dentro de las actividades educativas, a pesar de eso y a pesar de los cambios que hemos tenido a través del tiempo, siguen manteniendo su validad en los principios hasta la actualidad. El proceso administrativo, pues ya sabemos que se define como con una consecución o una secuencia de fases o etapas a través de las cuales se lleva a cabo la práctica administrativa. El proceso administrativo dentro de él se encuentran asuntos relacionados con la organización, con la dirección, con el control para que estos sean resueltos. Se debe contar con una planeación, un estudio previo y pues tener los objetivos claros con el fin de hacer el proceso más fluido posible. Sabemos que el proceso administrativo, o bueno, que si bien la administración como ciencia nos exige en su desarrollo teórico y obviamente en su desarrollo práctico un estilo de pensamiento sistematizado, perdón, y que éste está basado en investigación y elaboración de sus teorías, sirve para romper con los sistemas rutinarios y las improvisaciones por parte de quien la practicamos, ¿no? Estas características administrativas son algunas de las cuales han dado como resultado el uso de herramientas, este, más importantes o las herramientas que de gran importancia para quien realiza la función administrativa, en este caso podríamos llamarlo el administrador, y que al momento de adoptarlas en nuestra práctica, si bien estas provienen de un método científico, nosotros las pudimos importar pues de manera exitosa al proceso educativo per se. Tenemos, el objetivo principal o su principal objetivo pues es sistematizar el conocimiento y generar una estructura de eficacia que estimule la innovación y el progreso dentro de nuestro centro educativo. Y pues bueno, sabemos que si bien hay hay diferentes teorías que pueden explicar el proceso administrativo o la administración educativa por sí misma, las teorías más básicas pues eh, mencionan cuatro específicas que viene siendo el proceso de planeación, el cual implica definir objetivos y metas de la organización, establecer una estrategia general para alcanzar esos objetivos y jerarquizar tanto objetivos como planes para integrar y coordinar esas actividades. Otra parte es la organización, que bueno, esta etapa del proceso administrativo busca cumplir con los objetivos de la etapa anterior, es decir, de la planeación, y se establecerán las actividades necesarias para tal fin, siendo estas identificadas, clasificadas y delegadas conforme aplique. Ya vimos en esta parte, por ejemplo, ya vimos cómo podemos em, las tareas, cómo podemos distribuirlas y pues bueno, dentro de la organización pues entraría esta parte de la distribución de tareas. La dirección busca asegurar el éxito de las actividades, motivando al colegiado para alcanzar los objetivos del plan indicado, la importancia de trabajar en equipo y coordinar las actividades con el fin de garantizar la buena toma de decisiones, que ya lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, y pues bueno, el control, que esta función o el control, que es una función administrativa, se resume en la medición y corrección del desempeño a fin de garantizar que se cumplan los objetivos de la empresa establecidos. Sabemos que para nosotros empresa se refiere al centro educativo. Establece los objetivos del centro educativo establecidos en la planeación de los criterios a aplicar en la medición y evaluación de resultados. Para ellos que podemos utilizar las diferentes técnicas como las que mencionábamos hace un momento o como el ejemplo que les ponía con métodos de recopilación, compilación o captación de información. Y bueno, retomando la parte del desarrollo organizacional en el proceso administrativo,
pues sabemos que se considera el proceso administrativo como una función que se puede aplicar en cualquier tipo de organización y de acuerdo a los principios universales que se han establecido y que se aclarando que estos fueron funcionales para en su momento histórico, pero que aún así, como les mencionábamos hace un momento, han sido útiles y se siguen aplicando hasta la actualidad. El desarrollo organizacional debe estar presente dentro de las diferentes etapas de ese proceso administrativo, ya que refiriéndonos al desarrollo organizacional, está influenciado por el entorno y por ello mantiene vigente el proceso administrativo hasta la fecha en cualquier organización educativa. Entonces, esa es la relación, o de esta manera es en la que podemos relacionar a lo que conocemos como desarrollo organizacional con el proceso administrativo dentro de un centro educativo. Creo que suena un poquito confuso, pero no sé si quieren, lo comentamos en alguna, para hacerlo un poquito más claro o entendible, podemos comentarlo. Llevado a alguna situación en alguna institución. Es decir, por ejemplo, no sé si la maestra Silvia, maestra Ilenia, maestra Alejandra, creo que anda por allí también, que diga Reina, anda por allí también todavía. Si quieren comentar algo referente al desarrollo organizacional dentro de un sistema educativo o como parte del proceso administrativo. Bueno, yo creo que como bien lo dice, desde que está cambiando y se están transformando las sociedades, inclusive más en el plano, pues digital, ahora sí que los contextos también han sufrido, pues cambios, evoluciones, no sé, entonces nos tenemos que, como bien lo dice ahí, nos tenemos que adaptar y reorganizar en cuestión de estructuras, pues todo lo que, a lo que equivale, ¿no? Las comunidades escolares. Y creo que es muy importante rescatar en los organigramas, porque ya desde ahí vemos que, pues desde ahí empieza la organización, ¿no? O sea, empieza una estructura para que retomemos todo un plan, ¿no? Un plan para mejora. Entonces, estos modelos yo creo que los estamos implementando de alguna u otra forma, o sea, ahora sí que a pues a nuestra perspectiva o a nuestros diálogos educativos, en el PEMSE, ¿no? Desde que estamos haciendo o haciendo estos ejercicios de, de orden y de cómo nos vamos a reflejar, o sea, cómo van a reflejar las acciones en los avances sociales o en la comunidad en la que nos encontramos, o sea, es el reflejo, ¿no? Por así decirlo, de nuestras actividades que vamos a hacer de manera cotidiana con nuestros niños, implementar nuevos conocimientos y replantear otros o reflexionar sobre los que ya tienen, pero cómo estos alumnos van a ir apuntalando hacia la sociedad, ¿no? O sea, cómo se van a ir ellos acomodando, adaptando a las sociedades. Entonces eso, pues como aquí lo dice, ¿no? Es un reflejo también de lo que nosotros como centros educativos, pues tenemos cierto compromiso y responsabilidad con nuestros entornos. Si no los hacemos de esa manera, entonces, pues no funcionaríamos, ¿no? Entonces, a lo mejor todos, cada uno de nuestros maestros, cada uno de los que estamos en el centro de trabajo, pues tenemos nuestras perspectivas, tenemos nuestras, este, pues también tenemos nuestros enfoques y también tenemos cada uno algo que aportar a las escuelas, ¿no? Entonces, ¿de qué forma lo vamos a llevar a cabo y que todos seamos escuchados y que todos apoyemos a las iniciativas y a las propuestas de todos los que estamos involucrados en el centro de trabajo? Pues es eso, ¿no? O sea, ya lo veíamos en los cambios también de cómo comunicarnos en el trabajo colaborativo y demás. Entonces, yo creo que esa cultura
¿sí? Organizacional, transforma también la base de las sociedades, ¿no? La base inclusive lo vemos también en las casas, ¿no? En casas, en las familias, desde que vamos asentando y vamos aceptando que hay distintos tipos de familias, y que esas familias van a reflejar valores, conductas y estructuras, pues de esa forma es como también nosotros los docentes, y creo que se ha visto cuando hay maestros que realmente tienen esa ética, tienen ese profesionalismo. Yo estuve con muchos cuando fue la reforma educativa y cuando iban a México, ¿no? A ver y que va a haber la transformación y demás, pues muchos tuvieron miedo, ¿sí? Miedo a que, pues los rebasara la generacionalidad, ¿no? Entonces muchos maestros que se sentían ya desgastados, pero que querían tener, pues, la parte económica, ¿no? Era lo que más los mantenía en el sistema educativo, pero hubo otros que en realidad cuando estuvimos ya enfrente a la reforma educativa y que vimos de qué de qué se trataba toda esta parte. Otros compañeros ya con experiencia de 30, 35, 40 años de docencia, dijeron hasta aquí porque hay que adaptarse, hasta aquí porque hay que reorganizarse, ¿no? Estructuras en modelos educativos inclusive y parte del sistema, y unos dijeron, pues la verdad yo no estoy dispuesto, ¿no? O sea, fue apatía, pero otros más y muchos dijeron, no, porque no siento que yo vaya a dar lo que pueda o a lo que se está refiriendo esta reforma, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí se plantearon muchísimas cosas y bueno, yo en lo personal que lo vi con compañeros de trabajo por la Universidad Pedagógica Veracruzana, expresaban eso, ¿no? En los diálogos, en las academias que teníamos, y que yo en ese momento, bueno, pues, los escuchaba, ¿no? Los escuchaba y decía yo, bueno, pues qué bueno, pero otros decían, no, tienen que enfrentarse y hacer muchas cosas, pero es lo que la parte de la generación, lo que nos hace llevar un límite, ¿no? Así es, efectivamente, creo que con el ejemplo que acaba de dar la maestra Ilenia queda muy, muy, muy claro a qué se refiere un cambio de cultura organizacional y los efectos que esto puede tener dentro del sistema educativo o de un centro de trabajo, ya que, bueno, pues generalmente, si, como bien lo mencionaba la maestra Ilenia, generalmente este tipo de cambios de cultura organizacional se dan para aumentar la efectividad y el bienestar de la organización, pero pues muchas veces no es Yes. tomado de esa forma. Y bueno, se hace, obviamente, si va a haber una intervención dentro de la dentro de la organización, para que exista un cambio de cultura organizacional, pues bueno, se van a hacer diferentes intervenciones planificadas dentro de los procesos, y estos pues van a ser aplicados y se van a aplicar o van a ser requeridos los conocimientos de las ciencias del comportamiento, cuyos objetivos generalmente son los de aumentar la efectividad y el bienestar de los miembros de la organización. Pero aunque si bien ese es como el objetivo o el cambio de cultura organizacional viene en aras a mejora, muchas veces el personal no lo toma como o no lo ve desde ese punto de vista y lo toma como una amenaza. Entonces, O por eso, maestro, a veces me está pasando con chicos o con chicas de las nuevas generaciones, ¿no? En que no se quieren involucrar más allá. O sea, no se pone como ese hecho de que va, órale, ¿no? Lo hacemos. O yo luego veo a alguna de mis maestras y le digo, eres súper joven y no sabes manejar la tecnología, ¿no? O sea, le digo yo, ahora sí que luego les digo, yo soy la vieja aquí y soy la que manipula todo lo que es la computadora y si no, pues le veo, le busco, ¿no? Y luego cuando yo les comparto material o sea, materiales digitales y todo, como que siento que ellas
no lo omiten, pero como que lo desvían, ¿no? O sea, como que no hacen mucho caso a esa parte de la digitalización. ¿Mm? Y les digo, bueno, se supone que ustedes que son nuevos, ¿no? Que son, pues muchachos y que están, pues a diario con la tecnología, no lo practican, no lo viven. Entonces, esa es en otra, ahora sí que como usted dice, ese es otro tema, pero es ese comportamiento del involucrarse, del comprometerse y del decir, bueno, hasta dónde yo voy a afectar mi trabajo o a mi ambiente de trabajo por no saberlo, ¿sí? Cuando yo les hablo por ejemplo, en los consejos técnicos y les hablo de metodologías y les hablo de filósofos o teóricos o pedagogos o lo que sea, les digo, ¿y saben esto y saben lo otro? Y acá, y se quedan así, ¿no? Y les digo, es que yo creo que les estoy dando clase y los que tienen que aportar lo nuevo son ustedes, ¿no? O sea, ustedes me tienen que venir a despejar, me tienen que venir a innovar, bien, tienen que venir a ser versátiles, ¿no? Porque bueno, eso es lo que también, pues nosotros les estamos, proponiendo, ¿no? O sea, ser una escuela con esa apertura, ¿no? O sea, no piensen que se va a hacer obligatoriamente esto y el otro. Cuando están obligatorios, les digo, a veces están hasta de malas. Y aquí que estamos así como que en apertura de, a ver, enséñame, proponme, trae, innova, están esperando lo que es obligatorio. Entonces, pues no, nunca vamos a estar contentos, maestro. Justo, maestra, lo que menciona es por lo que les mencionaba hace un momento que me gustaría, si nos da tiempo, ver un poquito lo de los procesos de instruccionalización, porque fue una parte o fueron se utilizaron o se explotaron en demasía que creo que nos dejaron acostumbrados, y me incluyo, creo que nos dejaron acostumbrados a que nuestros procesos o nuestras actividades estén tan instruccionalizadas, o sea, prácticamente con un manual, que si no está en el manual, entonces no lo tengo que hacer, o como Me mi deslinda de pensar, exacto, responsabilidades. mi, Ujú. mi, 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 mi mismo... la misma forma de concebir las actividades que yo tengo que realizar dentro de mi centro de trabajo, al estar instruccionalizadas, que es como si estuvieran aplicando por mucho tiempo, y no nada más dentro del ámbito laboral, sino dentro de la academia también. Entonces, como que dejó esa marca muy, muy importante que ahorita nos está costando trabajo, nos está costando mucho trabajo, pues eliminar. Son muy importantes los procesos de instruccionalización, pero creo que perdimos un poquito de vista que los procesos de instruccionalización se debieron quedar en la parte de la capacitación, y nosotros los trajimos a la parte de la formación. Entonces creo que allí es donde va a radicar, o donde radica mucho este problema. Y pues bueno, como en el ejemplo que ponía maestra, pues bueno, ahí nos describía perfectamente cómo los modelos de desarrollo organizacional parten de algunos supuestos básicos, pero pues pueden ser tanto individuales como organizacionales. Entonces, las relaciones que estos establezcan entre sí con otros individuos, pues van a ser las determinantes. El entorno o el medio en el que nos rodea va a ser pues crucial o fundamental para el desarrollo de este cambio de cultura organizacional, que en nuestro afán o en aras de que sea positivo, muchas veces no nos lo permite. Y bueno, todos los miembros del grupo se deben de ayudar entre sí para poder optimizar la efectividad y el nivel de confianza interpersonal, para que de esta forma sea una ayuda de cooperación entre sus partes. Y en este caso, el proceso de cambio de cultura organizacional pues tenga efecto, o sea, fructífero, por así decirlo. Entonces, ya para concluir con este tema de desarrollo organizacional, o de cambio de cultura del desarrollo organizacional dentro de un centro educativo, pues sabemos que en nuestro entorno actual las organizaciones han tenido que desarrollar la capacidad de adaptarse a las diferentes transformaciones que se sufren en el medio, ya sea en el medio ambiental, en el medio social, como mencionábamos anteriormente, o incluso esta emergencia sanitaria por SARS-CoV-2, pues nos trajo sacó a flote muchas deficiencias que se tenían dentro del sistema, y pues que se tuvieron que afrontar, o que se están afrontando actualmente, para una mejor
para una mejora constante o una mejora más que nada en el uso de las tecnologías de información y comunicación, que es las que todos conocemos como TICs, que es donde se están enfocando básicamente para poder llevar a cabo este cambio de cultura organizacional para la metodología de enseñanza a distancia, que si bien no estaba no es que no existiera anteriormente, pero no estaba enfocada a los niveles a todos los niveles de educación, sino solamente a un segmento de ellos. Entonces, bueno, todas esas causas de vinculación que causan una variación estructural en la organización y que se reflejan en un nuevo comportamiento organizacional, se ven obligadas a implementar modelos y acciones de desarrollo organizacional como el cambio planeado, como mencionábamos el ejemplo de lo que vino a desencadenar la pandemia de COVID-19. Entonces, bueno, por tanto, los cambios de cultura organizacional que necesariamente el desarrollo organizacional debe aplicar, no se harán con éxito si no parten del líder mayor, o en este caso de la cabeza del centro educativo, pero tampoco si la gente si la gente o el resto del personal del centro educativo no está suficientemente sensibilizada o convencida de llevarlos a la práctica, que es lo que mencionaba también hace rato la maestra Ilenia, de que muchas veces no es eh, o sea, el cambio se quiere realizar, pero pues si el personal no está convencido, no está sensibilizado, simplemente es como una barrera para poder llevarse a cabo. Entonces, bueno, no sé si alguien más quiere realizar algún comentario referente al proceso de desarrollo organizacional. Bueno, si no, entonces, pues con esto terminaríamos los contenidos de la sesión de hoy y vamos a pasar a ver la parte de la actividad que vamos a realizar para la siguiente semana. Se los voy a enviar por correo de todas formas. Si recuerdan anteriormente, ya les había pedido que identificaran un área de oportunidad de mejora dentro de su centro laboral, de cualquier tipo. Entonces, obviamente no podemos desarrollarla a plenitud o completa pues por situaciones dentro del centro laboral, porque no tenemos los recursos necesarios, porque no tenemos el tiempo necesario, pero sí vamos a hacer una actividad de cabildeo que va a ser como el preámbulo para poder llevarla a cabo y posteriormente, si se da la oportunidad, pues incluso ponerla en marcha, ¿no? Aquí tengo el documento, se los voy a compartir. Aquí, bueno, voy a leer, por ejemplo, un comentario de la maestra Reina. Tiene un poquito de complicaciones con su conectividad, pero aquí nos está dejando en el chat un comentario que me parece muy, muy apropiado a lo que comentábamos de los cambios de estructura organizacional. Dice que pone que es interesante y que es un símil de la aplicación de la NEM. Dice que requiere de una revolución de conciencias, en palabras del presidente, que es como él lo mencionaba, y es lo que justamente decíamos. Si no, si bien el cambio de estructura organizacional va a iniciar de la cabeza, por así decirlo, o de la parte, en este caso directiva, del centro educativo, si bien el personal no está lo suficientemente sensibilizado o convencido de ese cambio, va a ser muy difícil que podamos llevar a cabo la, la modificación de la estructura o del ambiente organizacional o de cultura organizacional dentro del centro de trabajo. Entonces, efectivamente, menciona el comentario que nos hace la maestra Reina, pues es bastante acertado y bastante, más que nada, también muy actual a lo que se vive actualmente dentro del sistema educativo. Y pues sí, este,
si no, como bien menciona, si no se hace esa revolución, o más que esa revolución, si realmente no, si sigue existiendo esa renuencia al cambio, como mencionaba la maestra Ilenia anteriormente, va a ser muy difícil que podamos lograr los objetivos dentro de nuestro centro de trabajo y mucho más, como bien menciona la maestra Reina, este, pues llevarlo a un ámbito pues superior, que en este caso la, la maestra Reina nos menciona pues a un proceso nacional, ¿no? Y pues sí, efectivamente es un reto. Es un reto que nosotros desde nuestra trinchera, como generalmente mencionamos, pues tenemos pues, que aceptar y que llevar a cabo, ¿no? Bien, les voy a compartir, mm, es un archivo de Word, me indican cuando puedan visualizarlo, por favor. Creo que ya está. ¿Me pueden Sí, indicar no se puede ver. si se ve? Sí, Ah, perfecto. Bueno, esa es la actividad que vamos a realizar para la próxima semana. Bueno, aquí están los datos de la asignatura, que es Administración y Gestión Educativa, la clave de la asignatura. Y pues la actividad que vamos a realizar es una propuesta de cabildeo. Anteriormente ya vimos a lo que nos referimos con el cabildeo, que es una herramienta muy importante dentro de la administración educativa para la gestión educativa. Y pues bueno, aquí viene, en esta parte es el objetivo del por qué vamos a realizar esa actividad, pero no se preocupen, se los voy a enviar por correo electrónico a todos ustedes. Y bueno, la actividad en sí, aquí está descrita. Dice que se elaborará una propuesta de cabildeo de acuerdo con el área de oportunidad de mejora que detecte cada alumno en el centro educativo o laboral al que pertenece, que es algo que yo les estuve, que en las sesiones anteriores les pedí que fueran identificando. Entonces, bueno, este documento deberá contener una portada, presentación, índice, introducción, justificación, el desarrollo de la propuesta de cabildeo y la bibliografía en caso de que esta aplique. Esta actividad deberá remitirse al correo electrónico que está ahí plasmado, que es mi correo electrónico, es hgoferrer@gmail.com, a más tardar el próximo viernes 12 de mayo del corriente, antes de las 23:59 horas. Es decir, antes de que sea sábado, pueden hacer la entrega de su documento o pueden depositar su documento por medio del correo electrónico. Y bueno, ahí les puse una notita. El formato de este queda sujeto a la elección del alumno de acuerdo con lo que más le convenga para su óptima presentación. Así que no es, ustedes elegirán el formato que quieran, si quieren desarrollarlo en un archivo PDF, en un slide, en un Word, tal cual. Ustedes deciden la herramienta que quieran utilizar para llevar a cabo esta actividad. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna duda. Ahorita tengo un ejemplo de una actividad desarrollada anteriormente para que más o menos vean a qué me refiero y quede un poquito más claro. Hasta ahí, maestro, era mi amigo. Bueno, pues está lo que menciona que es la portada. Tenemos el índice, tenemos la parte de la introducción. En este caso, por ejemplo, No se ve, maestro. permítanme. Es que también es Word. Permítanme tantito. Déjenme cambio el archivo.
Listo. Como les mencionaba, por ejemplo, aquí está un ejemplo. Este es, bueno, yo aquí le cambié, le inventé cosillas, ¿no? Solo es mera ilustrativo. Entonces, bueno, en este caso, la portada, ¿no? Les mencionaba que debe de tener índice, una introducción, fecha de identificación de la institución en este caso, criterios e indicadores de calidad de la organización, un instrumento de evaluación. Estos contenidos son los que yo creí necesarios o los que yo necesitaba para mi propuesta, ¿no? Por eso les decía a lo que voy con lo que les quería. No, este no es, pues espérenme, este no es. Este es otro ejemplo. ¿Dónde quedó eso? A ver, denme un segundo porque no encuentro el ejemplo específico que quiero. Listo. No sé por qué había seleccionado otro archivo. Pero bueno, lo que les mencionaba, aquí tiene la presentación, la propuesta de cabildeo. Aquí viene, en este caso, por ejemplo, se refiere a la creación de un jardín de niños. Esa es este es como un ejemplo de lo que yo necesitaba. Es la fundación de un jardín de niños de sostenimiento federalizado por parte de la autoridad local del municipio de Jalacingo, Veracruz, para la impartición de educación preescolar en la localidad de Ocotepec, en cumplimiento del artículo tercero constitucional, el cual menciona que el Estado, Federación y estados y municipios impartirán educación preescolar, primaria y secundaria. ¿No? En este caso, pues vamos a poner básicamente qué es lo que queremos o qué es lo que vamos a realizar. Y aquí está el índice, donde incluye la presentación, una introducción, la justificación, el desarrollo de la propuesta de cabildeo, que va a ser lo más importante, una pequeña discusión y en caso de que ustedes utilicen bibliografía y no sean fuentes directas, pues bibliografía. Aquí, por ejemplo, está la introducción, pongo las características del municipio al que estoy mencionando, la comunidad específica de Ocotepec, el por qué se está solicitando la creación de este centro educativo, o porque en este caso el cabildeo es con la autoridad local. Aquí sigo con parte de la introducción, la información referente a la Secretaría de Educación, de la educación preescolar, porque va a ser un centro de educación preescolar, del ayuntamiento, porque como les mencionaba, es un proceso de cabildeo con la autoridad local del ayuntamiento de Jalacingo. Posteriormente tenemos lo que es la justificación. Aquí está el por qué necesitamos o por qué se está realizando esta actividad de cabildeo para la mejora de la impartición de educación preescolar con la creación de un nuevo centro educativo. Aquí está el desarrollo ya de la propuesta de cabildeo como tal. Yo la enumeré como un proceso. Me quejo tanto, pero bueno, ya la enumeré como un proceso de instruccionalización. Aquí está la parte de la discusión, que esa, bueno, va a ser dependiendo de las características de cada uno de ustedes y su área de mejora que quieran, que van a tratar. Y bueno, en este caso, pues obviamente yo sí utilicé bibliografía y pues la puse
la puse ahí. El formato, pues generalmente utilizamos el APA. Para mí, yo no tengo ningún problema. Yo con APA soy feliz. Se me hace muy útil y bastante práctico. Entonces, básicamente ese va a ser el tipo de actividad que vamos a realizar. Este mes, como les menciono, es meramente un ejemplo. De hecho, por allí si ven, hay cosas que ni siquiera van donde tienen que estar, pero es meramente un ejemplo del formato. Como ya ven que les decía que el formato que quieran utilizar ustedes es correcto. Si se dan cuenta, por la edición, ahí en la pantalla pueden ver la edición de mi documento. Bueno, el mío está hecho en un formato de edición de presentación ejecutiva, porque puedo, ya que sirve tanto de manera impresa como digital para su presentación. Entonces, no sé si llegan a notar que está como, que se ve como chueco todo hacia la derecha. Bueno, es porque una parte, es la presentación que yo utilicé o que yo quise brindarle a este documento, porque es una presentación ejecutiva que va a funcionar tanto de manera impresa como digital. Ustedes pueden utilizar el formato que se les haga más conveniente, con el que ustedes crean que va a funcionar mejor su propuesta de cabildeo y que va a ser o la que más beneficios, más puede ser tanto como la que sea más fácil de utilizar para ustedes o como la que crean que es más beneficiosa para el objetivo que ustedes están buscando, ¿correcto? Entonces, bueno, voy a regresarles al documento de la propuesta de cabildeo. De todas formas, al término de la sesión, yo les voy a enviar este documento con las características que debe tener la actividad, el correo al que deben de remitir su actividad. Y bueno, a ese mismo correo ustedes van a mandar su actividad para la próxima semana. Tenemos una semanita entera. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda por ahora. No la maestra Reina por aquí me pregunta si hay como un mínimo de páginas en el contenido. La verdad es que yo lo dejo a su consideración. Creo que ustedes van a ser conscientes de realizar la actividad de acuerdo a las necesidades y que cada uno de ustedes vaya a tener de su propuesta de cabildeo. Habrá algunas que sean un poco más extensas porque tengan un trasfondo mayor, habrá unas que no, pero ustedes, pues, lo que ustedes consideren que es necesario para poder llevar a cabo ese proceso de cabildeo, que es parte del proceso administrativo de la gestión educativa, es suficiente. Ustedes determinenlo. ¿Vale? Ahí es una parte, es que eso también se los tengo que evaluar, no se los quería decir, pero es Ya parte. lo sabemos, ya. Entonces, bueno, si no hay alguna otra duda, algún otro comentario, aquí terminaríamos la sesión de hoy y nos estaríamos viendo el próximo sábado, igual a las 5 de la tarde. Ok, maestro, muchas gracias. Que tenga bonito fin de semana. Gracias, Gracias, maestra Silvia, compañeras. igualmente. Gracias, doctor. Nos estamos viendo. Hasta luego, maestra Silvia. Buena tarde. Maestra Ilenia, muchas gracias. Buen fin de semana. Maestra Reina, nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien y espero su actividad. Cualquier duda y demás lo pueden hacer directamente en el mismo correo electrónico del cual les voy a enviar las indicaciones. ¿Correcto? Perfecto. Hasta pronto. Nos vemos. Gracias. Bonito fin de semana a todos.